Entiérrenme en el océano con mis ancestros que saltaban de los barcos, porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este episodio de Más de 200 hablaremos del tráfico negrero a través del Atlántico. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Como vimos en los anteriores episodios de esta serie, el tráfico de esclavos transformó la economía y cultura de los diferentes grupos africanos de África Occidental, Centro Occidental y Suroriental por la masiva pérdida de población. Entre 1501 y 1867, cuando finalmente terminó la trata, se traficaron más de 12 millones y medio de esclavos entre las dos rutas principales. La primera fue la ruta triangular del norte, principalmente hacia África Occidental, en donde los barcos partían de Europa con mercancías, las cambiaban en África por esclavos y finalmente las cambiaban por otras mercancías o dinero en América antes de retornar nuevamente a Europa. La segunda ruta, la del sur, principalmente entre África Centro-Occidental y América, se dirigía sobre todo a Brasil y Río de la Plata. Durante todo este tiempo, el control de la trata fue variando. En el siglo XVI fueron españoles y portugueses los que la dominaron, para luego ser reemplazados por británicos, franceses y holandeses cuando iniciaron sus colonias en el Nuevo Mundo. Así, estas potencias imperialistas europeas traficaron más de 755.000 esclavos de Senegambia, los cuales eran principalmente obtenidos en las guerras santas de los estados musulmanes de la región, más de 5 millones y medio de Baja Guinea, de los cuales 2 millones salieron de Benín, principalmente capturados por los reinos de Alada, Oyo y Dahomey, haciendo que el 90% de los esclavos fueran Yoruba, 1.6 millones de la bahía de Biafra, en la actual Nigeria, sobre todo comerciados con los Aro para obtener así casi un 90% de esclavos Igbo, y 1.2 millones de Ghana gracias a la guerra Akan-Ashanti. De África Centro-Occidental salieron casi 5.7 millones de esclavos, el 45.5% de todo el tráfico esclavista. Salían de los puertos de Cabinda, Luanda, Benguela y Malembo y venían, principalmente, del Reino Cristiano del Congo y las provincias de Luanda y Cambese. Y finalmente más de medio millón del sudeste africano. El tráfico fue un negocio enormemente rentable. Si bien inicialmente españoles y portugueses recurrieron a la concesión de asientos para que otros particulares pudieran proveer de esclavos a los estados, finalmente la competencia impuso a las compañías comerciales con gran capital. Estos comerciantes formaban parte de la clase dirigente y tenían conexiones políticas importantes. Incluso ocupaban asientos en el Congreso estadounidense y el Parlamento británico. Por ello se opusieron fervientemente a las campañas de abolición y retardaron la eliminación de este negocio todo lo que pudieron. Pero la trata de esclavos no fue exclusivamente en beneficio de la clase gobernante europea, sino que también le dio grandes ganancias a los estados africanos que los proveían. Como mencionamos, en África Occidental eran los mismos gobiernos africanos los que capturaban a las futuras víctimas por medio de guerras o incursiones de todo tipo, a la vez que impedían el ingreso de las potencias europeas. Estos capturados eran difícilmente los nobles, pues a estos se los prefería ejecutar y vendían más bien a los guerreros o aldeanos. Un caso raro fue el de Ayub ibn Suleimán, el hijo de un imán del reino de Futayalón,
un comerciante de esclavos convertido ahora él en un esclavo, que eventualmente fue liberado en Inglaterra porque lo reconocieron como parte de la élite. Un grupo de caballeros compró su libertad, llegó a conocer a los reyes y 3 años después de su partida regresó a África, en donde compró esclavos y se volvió a casar. Eventualmente apoyó a la Royal African Company en sus empresas esclavistas. Los gobernantes africanos nunca se rebajaban a la esclavitud, e incluso su estatus era reconocido por los europeos. La mayoría de los esclavizados eran pues campesinos, pastores, cazadores-recolectores, y en el caso de las sociedades más estratificadas, artesanos, esclavos domésticos y asalariados. En algunos lugares de Baja Guinea, en donde la gente se organizaba de maneras menos jerárquicas, la esclavitud se alcanzaba por la vía legal, al ser condenados por diversas afrentas, incluida la brujería. También hubo muchos casos de disputas personales solucionadas con el secuestro y venta de rivales. Solo en África centro-occidental ocurrían incursiones portuguesas para capturar gente, pues contaban con colonias en Luanda y Benguela. La deshumanización de los esclavos comenzaba con su captura, cuando se rompían los lazos con su familia y su tierra. Normalmente eran amarrados a una pértiga, con un collarín y las manos atadas, luego de lo cual iniciaban el viaje a la costa. En el camino podían pasar por muchas manos y ser vendidos varias veces. Así era como cambiaban sus amarres por grilletes y esposas de hierro, lo cual minaba cada vez más sus esperanzas. Ocurrían también capturas en la misma costa. Tenemos el caso del capitán Lenma Lenma, un comerciante de esclavos que en 1763 capturó la canoa de una familia de 3 personas. Al hombre y la mujer jóvenes los vendió y el anciano padre lo mandó decapitar antes de tirarlo por la borda. En todo este trayecto hubo varios intentos de escape, pero usualmente eran infructuosos. Los esclavistas estaban mejor armados, mejor alimentados y ya preparados para detenerlos. Los enfrentamientos terminaban normalmente con la muerte de algunos esclavos y la captura del resto. Los pocos que sí consiguieron escapar terminaban viviendo a escondidas y juntándose con otros cimarrones, puesto que el retorno a sus tierras, a kilómetros de distancia, se volvía virtualmente imposible. Y era imposible porque, en promedio, recorrían distancias enormes. Los esclavos de la bahía de Biafra habían sido transportados unos 100 kilómetros, los de Ghana y Senegambia unos 300, y del África centro-occidental en promedio recorrían 600 kilómetros. Todo ello hacía que los esclavos llegasen en estados lamentables. Un testigo relata que, y cito, estaban delgados, sufrían grandes erupciones en toda la piel, padecían escrófula y a menudo tenían graves úlceras. Los esclavos llegaban con cadenas en los tobillos e incluso yugos, collares con púas, aros, esposas y grilletes, y eran adquiridos por los esclavistas de los castillos y fuertes europeos. Allí eran llevados a los almacenes y mazmorras para juntar una mayor cantidad antes de la venta. Una vez conseguidos los compradores, armas, pedernal, alcohol. Además de esclavos, los europeos adquirían oro, secuoya, sándalo y marfil. Luego de terminadas las transacciones, los embarcaban de la forma más eficiente posible, pues a más tiempo en la costa, más probabilidad de que enfermasen junto a la tripulación y se perdiera la mercancía humana. Aún así, hubo largos periodos de acopio de esclavos que solo elevó la tasa de mortalidad entre ellos y de la misma tripulación. En total se calcula que entre la captura inicial, el traslado por África hasta los puertos y la partida hacia América, murieron unos 5 millones de africanos. Una vez en los barcos, eran colocados debajo de la cubierta encadenados unos a otros, codo a codo, en medio de la inmundicia. Un barco negrero era fácilmente identificable por la presencia de los instrumentos de coerción: grilletes, esposas, collares de hierro, cadenas, hierro para marcar, e incluso aplastapulgares para castigar a los más rebeldes. A los esclavos solo se les permitía salir a cubierta por 1 o 2 horas diarias para hacer ejercicios, que realmente solo eran bailes para mantenerlos en forma. En opinión de Marcus Rediker, los barcos negreros se convertían en verdaderos centros de producción,
porque eran finalmente el lugar donde terminaban de deshumanizar a los capturados y producían esclavos. Además, en estos barcos las diferencias entre los marineros desaparecían y se convertían en blancos, en contraste con los negros. Estos últimos podían haber tenido orígenes y posiciones sociales muy diferentes, pero en el barco todo eso desaparecía. El ambiente allí era de terror. El padre Lorenzo da Luca, que viajó desde Angola a Bahía en 1708, describe una atmósfera caótica. Cito: causada por los gritos provenientes de todos lados. Unos lloraban, otros se lamentaban, otros reían. Otro sacerdote, viajando entre Luanda y Bahía en 1666-1667, menciona, y cito: una situación lamentable. Los hombres estaban en pie en la bodega, atados a postes por temor a que se sublevasen y matasen a los blancos. Las mujeres se encontraban entre las cubiertas, las que tenían hijos en la cabina grande, los niños en el entrepuente apretados como arenques en un barril, lo que causaba un calor y un hedor insoportables. El viaje de entre 4 y 6 semanas destruía el espíritu de los esclavizados por los abusos, la depresión y la alta tasa de mortalidad. Un 16.3% de esclavos murieron en el tráfico inglés de la primera mitad del 18, una cifra que bajó luego al 10%. Se calcula que en total murió alrededor de 1.8 millones en la travesía del Atlántico. ¿De qué morían? Principalmente problemas gastrointestinales por la falta de higiene y la ingesta de comida contaminada. Morían de disentería y diarreas por gastroenteritis. También muerte por hidropesía, escarlatina, fiebres, tuberculosis y más. Pero la muerte también podía ser una forma de resistencia a una vida de esclavitud. Muchos se suicidaban lanzándose por la borda, por ejemplo. También está el caso de un hombre de nombre desconocido, esclavizado junto a su esposa, hijas y madre. En esta ocasión se trataba de un comerciante que había sido acusado de brujería por una pelea con un esclavista africano y condenado a ser vendido junto a toda su familia. Una vez en el barco, entró en estado de shock y se negó a comer. Los marineros lo encontraron en un charco de sangre y descubrieron que se había cortado el cuello. El médico a bordo lo logró salvar, pero nuevamente se cortó la garganta. Cuando el médico llegó nuevamente a salvarlo, este le dijo que nunca iría con los blancos. Intentaron infructuosamente hallar el arma con la que se hería, pero no encontraron nada. Y finalmente se dieron cuenta que había usado sus uñas para abrir su garganta. Este hombre continuaría negándose a comer y finalmente moriría de inanición. También hubo casos de rebeliones a bordo, casi siempre apenas habiendo zarpado de África, pues era posible regresar a nado a las costas, pero estas eran fuertemente reprimidas. Una de ellas fue la del capitán Tomba, un jefe local. Tomba había sido capturado por haberse opuesto a los secuestros de los esclavistas. En su intento de escape, no tuvo mucho apoyo y fue fácilmente sometido junto a un pequeño grupo. El castigo fue brutal. A uno lo mataron en el acto y obligaron a los otros 2 a comerse su corazón e hígado. A la única mujer de la conjura la colgaron de los pulgares, la azotaron y finalmente acuchillaron hasta la muerte delante de todos para que nadie se atreviese a rebelarse de nuevo. Los tiburones también fueron un medio para aterrorizar a los esclavos. Existen numerosos reportes señalando que seguían a los barcos por kilómetros, pues se alimentaban de los cadáveres tirados por la borda. Los capitanes contaban con ellos para disuadir la fuga de esclavos, y también la deserción de sus marineros. Incluso se sabe de un caso en donde castigaron con azotes a un marinero por haber matado a un tiburón que seguía la embarcación. 2 casos particularmente horribles los tienen como protagonistas. En un tratado de 1774 sobre estos animales, Oliver Goldsmith contó que, y cito, el capitán de un barco esclavista, enfrentado a una ola de suicidios entre sus prisioneros, nacida de la idea que tenían estas infelices criaturas de que después de la muerte serían devueltas a sus familias, sus amigos y su país. Para convencerlos, al menos de que alguna desgracia les ocurriría, ordenó inmediatamente que uno de los cadáveres se amarrara con una cuerda de los tobillos y se lo bajara hacia el mar, y aunque lo subieron de vuelta al barco con gran celeridad, en ese corto espacio de tiempo,
los tiburones le habían arrancado a mordiscos todo el cuerpo, menos los pies. En otra ocasión, otro capitán, enfrentado también a una ola de suicidios, ordenó que amarren a una mujer y la bajasen al agua. Y cito: cuando la pobre criatura fue introducida en el mar, más o menos hasta la mitad del cuerpo, se le oyó dar un terrible chillido que al inicio se atribuyó a su temor a ahogarse, pero poco después, al ver que todo el agua a su alrededor se veía roja, la subieron de vuelta al barco y se vio que un tiburón que había seguido la embarcación le había arrancado la mitad del cuerpo. Los barcos también se convirtieron en un lugar de creación. Nuevas lenguas, prácticas culturales y comunidades nacieron en medio del abuso. De esta manera, crearon nuevos lazos entre quienes venían de tierras muy diferentes. Lazos más igualitarios, pues terminaban por perder el respeto a las autoridades que los habían vendido. Lazos que terminaron llevando a América, en donde se formó una nueva identidad. Para finalizar este episodio, hablaré de la historia de Olaudah de Equiano, pues es un ejemplo vívido de todo este proceso. No la contaré toda, por ser bastante extensa, y los invito a leerla en el libro Barco de Esclavos de Marcus Rediker. Solamente contaré de manera resumida su travesía. Equiano fue robado junto a su hermana de su aldea Igbo. En el viaje lo vendieron a un jefe tribal del que pudo escapar, pero el miedo a no saber cómo regresar a su casa lo hizo regresar con su nuevo amo. Luego fue vendido a una viuda acaudalada, antes de ser nuevamente vendido para ser llevado a la costa. Todo este proceso lo deshumanizó, lo convirtió en mercancía para los comerciantes negreros. Su única compañía fue su hermana, de la cual fue separado a medio camino, antes de volver a verla en la costa, para ser separados esta vez definitivamente. En el barco lo acosaron deseos de muerte, al ver la miseria y la violencia de su nuevo mundo. Veía a los blancos como monstruos, y durante mucho tiempo pensó que se lo comerían. Vio también la resistencia en forma de los suicidios. Sin embargo, formó nuevos vínculos con los otros esclavos, sobre todo las mujeres que salieron en ayuda de este niño que no podía soportar su nueva vida. En el barco perdió su nombre y le pusieron Michael, aunque él nunca se sintió identificado con este. Al llegar a América, perdió los nuevos lazos que había creado al ser separados todos los esclavos con los diversos compradores. Equiano pudo ser vendido a un barco que iba a Inglaterra, y allí recibió otro nombre, Gustavus Vasa. Allí también hizo un amigo, con quien se consolaba. Finalmente pudo crecer como marinero y compró su libertad a los 24 años, recuperando también su nombre original, Olaudah de Equiano. Su historia nos narra todo el terrible proceso de esclavización por el que pasaron millones de africanos. Y aún así, es una excepción. Millones murieron en el camino a la costa, millones en los fuertes y millones en la travesía surcando el Atlántico. Los sobrevivientes finalmente llegaron a América, en donde los esperaba más abusos, y también más resistencia. Pero sobre eso hablaremos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio. Por si acaso, la frase inicial es de una película. Es la frase que Killmonger le dice a Black Panther antes de morir. Y me pareció bastante apropiada para este episodio porque resume bastante bien el horror que fue el tráfico transatlántico. Antes de pasar a la Biblia, quisiera agradecer a nuestros Patreon. Gracias a Iván Villarreal, a Yosué Mburu Mantovani, a Lindo Blair, a CBZ, a Franca Barca, a Carlos Barriga y a Carlos Vilca por apoyarnos. Ya saben que pueden colaborar con nuestro proyecto vía Patreon, buscándonos como Más de 200 podcasts de historia andina. El apoyo puede ser desde $1, pueden desuscribirse cuando deseen, y ya saben que los episodios seguirán estando disponibles de manera gratuita en iVoox, Spotify y YouTube. También nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias en la caja de comentarios de iVoox o en nuestra cuenta de Twitter, donde estamos como @más de 200, 200 en números. Ahora sí, las fuentes. Este es el primer episodio en donde utilizamos un libro adquirido con el apoyo de cuenta de Patreon, así que muchas gracias por ello. El libro que utilizamos, que es un muy buen resumen de la historia del tráfico transatlántico, es 4 siglos de esclavitud transatlántica de Kenneth Morgan. Un muy buen trabajo, bastante sencillo de leer
Va desde la cantidad de africanos que se esclavizaron, las regiones de donde vinieron, toda la ruta negrera, y luego cómo fue la vida en los campos de cultivo, cómo fue la resistencia y las revueltas para lograr la libertad, y finalmente toda la historia resumida de la abolición de la esclavitud. Lo recomiendo muchísimo. Y como les digo, esto fue adquirido gracias al apoyo de Patreon. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Y el segundo libro que ya hemos mencionado es el de Marcus Rediker, Barco de Esclavos, que se centra, como indica su nombre, en el tráfico a través del Atlántico, con muchas historias. Si les han parecido las historias que he contado horribles, ahí hay muchas más historias horribles. Ha sido bastante pesado el poder leerlo para poder recuperar algunas cosas, y bueno, como siempre se ha quedado muchísimo fuera. Así que igual, este libro ha tenido una nueva edición el año pasado, así que si les interesa el tema pueden conseguirlo. Está bastante bueno. Y eso sería todo por ahora. Los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.